¿Cómo están, queridos hermanos? Es una bendición el poder saludarles este día domingo, día en donde nos juntamos como iglesia a adorar al Señor. No podemos hacerlo de manera conjunta, pero sí estamos unánimes en el Señor, y agradecemos la oportunidad de poder alabar su nombre, agradecemos la oportunidad de poder congregarnos. Es importante, hermanos, el tiempo en el que estamos viviendo, que podamos estar unidos, que podamos alabar, adorar a nuestro Señor. Vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por esta oportunidad de poder estudiar su palabra, y también vamos a pedir al Señor que Él nos guíe, que Él sea hablando también a nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, agradecemos la oportunidad que me da junto a mis hermanos de poder juntarnos en línea para poder reflexionar sobre tu palabra, para poder aprender sobre lo que tú quieres hablar a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Guíanos como iglesia, ayúdanos a poder ser perseverantes en ti, ayúdanos a poder reflexionar en tu palabra, a que la palabra, tu palabra, haga vida en nuestro corazón, que cambie nuestra mente, nuestras voluntades, que nos guíe y nos ayude a ser semejante a Cristo, Señor. Te bendecimos, te adoramos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar. Independientemente de las circunstancias en las que estamos viviendo, tú eres bueno, Señor. Eres fortaleza para los que en ti confían, y confiamos en tu nombre. Te bendecimos, te adoramos. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, el día de hoy vamos a estudiar, vamos a ver lo que el Señor nos dice en la carta de los Hebreos. Así que les invito a poder ver la palabra del Señor ahí en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, cuando vemos Hebreos, nos hacemos la pregunta, ¿cierto? ¿Quién escribió Hebreos? No lo sabemos a ciencia cierta. El autor de los Hebreos no nos deja alguna guía o algún nombre en que nosotros podamos atribuir la escritura de esta carta, pero sí podemos ver más o menos el año, cerca del año 60, 65, y el contexto. La palabra clave de este capítulo que vamos a ver el día de hoy es soportar, resistir. Y se encuentra traducida ahí en el capítulo 12, versículo 1, como la palabra también paciencia. La palabra sufrir se repite varias veces durante este pasaje, y también en los capítulos 10 y 11. La palabra significa soportar bajo prueba, continuar cuando es difícil de avanzar. Y en tiempos de pandemia, en tiempos que han sido complejos, difíciles de avanzar, la palabra del Señor tiene que hacer vida en nosotros. Yo sé que a ustedes, a nosotros, nos echamos de menos, y ha sido un poco más difícil o diferente el poder quizás aprender ciertas cosas, tener comunión los unos con los otros, pero en este tiempo los hermanos la estaban pasando mal, estaban siendo probados en el Señor. Ninguno había sido llamado todavía a morir por Cristo, pero la situación no se mejoraba en ninguna manera. Cuando uno ve el capítulo 10, versículo 32 al 39, dice lo siguiente, de ahí mismo de Hebreos: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, situación de combate, de padecimientos. El escritor de Hebreos dice que tuvieron momentos y están teniendo momentos complejos en su cristianismo, en su vida. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo.
Incluso sus bienes, las pertenencias que ellos habían tenido, habían sido quitadas. Pero ellos seguían con un ánimo gozosos en el Señor, gozosos en Cristo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocedieren, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estaban pasándolo mal, estaban pasando momentos difíciles de pruebas, pero el autor de Hebreos ahí en el versículo 37 y 38 les dice que ellos deben hacer la voluntad de Dios, y en el 36 para poder obtener la promesa. También les demanda en el versículo 38 que ellos no retrocedan. Y esta es una palabra que también nosotros podemos aplicar hoy en día. Hermanos, en momentos complejos, momentos difíciles, no debemos retroceder, sino por el contrario, debemos saber que la palabra del Señor, el Evangelio, sigue avanzando, sigue creciendo en el mundo. Por lo tanto, nosotros debemos resistir la prueba, debemos animarnos constantemente. Y el autor de los Hebreos sabía lo que estaban pasando los hermanos, y les escribe esta carta. Y en el capítulo 12 les habla acerca de la necesidad de perseverar. Y lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con eso. El título del mensaje es un llamado a la perseverancia. Un llamado a la perseverancia. El autor de los Hebreos, ahí en el capítulo 12, desarrolla la imagen de un torneo atlético. Probablemente ellos también vivían los Juegos, en un principio los Juegos Olímpicos, y también estaban cerca o habían visto cómo los atletas corrían las carreras, cómo se desarrollaban estos Juegos. Y el autor urge a los lectores a mirar esa grande nube de testigos del capítulo 11 para alentarnos que corramos con perseverancia la carrera de la fe. Como clímax de esta presentación de los grandes héroes de la fe, el autor recuerda la perseverancia de Jesús ante el sufrimiento extremo, ante el oprobio, ante la hostilidad, y lo relaciona con la situación que ellos estaban viviendo en ese momento. Por lo tanto, es súper atingente e importante que nosotros comprendamos que esa realidad que estaban viviendo estas personas, estos hermanos de los hebreos, también la estaban pasando mal. También nosotros en momentos la podemos vivir en nuestra carrera cristiana, y que nosotros debemos mirar el ejemplo de Jesús. Veamos entonces el primer punto el día de hoy, y el primer punto es el siguiente. Para tener un llamado a la perseverancia, o tener un llamado a la perseverancia, los cristianos deben perseverar en santidad. El cristiano persevera en santidad y tiene un llamado a perseverar en la santidad. El capítulo 12, versículo 1 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El autor parte con una frase por tanto, es decir, viene hablando de todo lo que hay anteriormente. ¿Y qué es lo que hay anteriormente? El autor demanda que sigamos el ejemplo de esta gran nube de testigos. El versículo 1 nos habla acerca de esto, y vamos a ver rápidamente lo que nos dice el capítulo 11. ¿Cuál es el ejemplo que nos deja esta gran nube de testigos? ¿Qué es lo que nosotros debemos tomar en esta carrera cristiana? ¿Qué es lo que nosotros debemos abrazar y considerar para poder caminar y correr en esta carrera? Hay varios verbos claves que me gustaría que viésemos en el capítulo 11, y el capítulo 11 parte con la fe, versículo conocido. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Parte con dos palabras importantes: certeza y convicción.
La fe no es algo que es un salto al vacío, sino que la fe es una certeza y nos genera convicciones. Por lo tanto, nosotros debemos tener claro que la fe no es algo etéreo, no es algo que es solamente teórico, sino que es algo práctico y que nos genera en nuestra vida cristiana la capacidad de tener certezas y convicciones en cuanto a nuestro andar y en cuanto a lo que el Señor está estableciendo en su palabra. El versículo 4 dice lo siguiente: por la fe, esta misma fe que genera certezas y convicciones, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Sacrificio y excelencia. ¿Qué ejemplo nos deja Abel al ofrecer un sacrificio al Señor? Un sacrificio de excelencia, un sacrificio excelente delante de Dios. Primero, entrega el sacrificio, pero no solamente genera una acción, sino que este sacrificio es excelente. No basta solamente el servicio, sino que el servicio debe ser de excelencia. Y lo vemos acá en el versículo 4. El versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Agradar a Dios. Otro verbo importante que podemos ver en el capítulo 11. ¿Qué ejemplo nos dejan estos testigos para que nosotros podamos perseverar en la santidad? Agradar a Dios. Ellos con su vida intentaron agradar a Dios, servirle con excelencia, agradándole. El versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios primero crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra palabra importante acá tiene que ver con creer. Y esa palabra creer tiene que ver con abrazar la fe, abrazar el Evangelio. Características importantes de estos héroes de la fe del capítulo 11 tienen que ver con que ellos le creyeron a Dios en momentos de incertidumbre, en momentos que no sabían muy bien lo que venía para ellos en el futuro. Ellos le creyeron a Dios. ¿Por qué? Porque tenían esta fe que es una convicción, una certeza. Y esta certeza no necesariamente tiene que ver con que uno sepa los acontecimientos que vienen en el futuro, sino que esta fe y esta certeza proviene de que uno sabe quién es Dios, de que estas personas, estos hermanos sabían a quién le estaban creyendo y sabían que el Dios Todopoderoso era el Dios que los iba a ayudar, que les iba a salvar, era el Dios Todopoderoso a quienes ellos debían ofrecer sacrificio excelente, era el Dios Todopoderoso que ellos debían agradar y también era el Dios Todopoderoso que ellos debían creer. Hermanos, las certezas y las convicciones no nacen de tener un futuro que uno sepa lo que va a pasar, sino que la fe y la certeza nace de tener en claro y saber quién es nuestro Dios Todopoderoso. La certeza viene al saber quién es nuestro Dios. Ellos le creyeron a Dios y tuvieron fe. Sigamos viendo lo que nos dice el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se venían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Noé tuvo temor de Dios. Otro verbo importante es tener, y es tener, en este caso, es el temor del Señor, ese temor reverente, y ese temor por la santidad de Dios, ese temor por el nombre del Dios Todopoderoso, que le estaba diciendo que debía construir un arca. Él tuvo fe, tuvo esa convicción, esa certeza de poder temer primeramente a Dios y hacer su voluntad. Versículo 8, ¿qué es lo que dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Abraham obedeció. Otro verbo importante, obedecer.
certeza y convicción, sacrificio y excelencia, agradar a Dios, creer en Dios, tener temor en Dios, obedecer. Versículo 10 nos dice que él habitó como extranjero y esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Otro verbo importante, esperar. Ellos esperaron en Dios. Noé esperó, Isaac y Jacob esperaron la promesa del Señor. Cuando vemos estos ejemplos de estos testigos, de estos héroes de la fe, nosotros podemos ver por qué realmente tienen un capítulo entero y son denominados los héroes. Ellos tenían esta convicción, ellos esperaron y creyeron. Versículo 13 dice, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndole, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos. Ellos miraban y creían. Miraban el sacrificio futuro del Salvador que iba a venir, ponían su fe y su esperanza en eso, ponían su esperanza en Dios, pero también lo creían. La palabra creer en los héroes de la fe se repite varias veces. Y es un llamado también que los de hebreos tenían para que en los momentos difíciles, en los momentos complejos que ellos estaban viviendo, los padecimientos, ellos obedecieran y creyeran al Dios Todopoderoso. Estos testigos vivieron el Evangelio, las buenas noticias de Dios, miraron hacia el futuro, lo que nosotros vemos hacia el pasado. Algo que nosotros tenemos en común con ellos es Cristo. Son las buenas nuevas. Son las buenas nuevas de que Dios está reconciliando a la humanidad. El llamado que les hace el escritor de Hebreos es a correr y a perseverar en la santidad, a apartarse en la santidad. La carrera que tenemos por delante sugiere que la vida cristiana, más que una carrera, es una maratón, en donde día a día nosotros vamos corriendo y nos vamos siendo semejantes a Cristo. No debemos pensar que esta gran nube de testigos del capítulo 11 fueran los espectadores como que estuvieran en un anfiteatro alentándonos en nuestra carrera, sino más bien, como dice un comentarista, lo que vemos en ellos es lo que nosotros debemos mirar, no lo que ellos ven en nosotros, sino lo que nosotros vemos en ellos. Nosotros miramos a estos héroes de la fe. No es que ellos nos estén alentando a nosotros, sino que nosotros vemos su ejemplo. Vemos cómo ellos buscaron a Dios y creyeron en sus promesas. Ellos son testigos de la verdadera fe porque Dios puso en su corazón el poder seguir también esta carrera. Cuando nosotros vemos este llamado a perseverar en la santidad, siguiendo el ejemplo de estos testigos, podemos hacernos algunas preguntas, hermanos. ¿A qué Dios estoy mirando y creyendo? ¿Cuál es el Dios al cual yo estoy mirando y creyendo? ¿Es el mismo Dios el cual miraron estos testigos? ¿El concepto que yo tengo de Dios es el mismo concepto que ellos tenían de Dios? ¿Es esa fe que ellos tenían la misma fe que tengo yo hoy en día? El cristianismo que tenemos, ¿en qué se basa y en quién se basa? Las implicaciones para estos testigos eran grandes. Ellos, estos testigos, no conocían muy bien lo que venía, lo que Dios le iba a traer más adelante, pero ellos creyeron, ellos tuvieron fe, ellos agradaron a Dios. ¿Cómo vivimos nosotros entonces, hermanos, esta realidad? ¿Cómo vive la santidad el creyente? Estos testigos se apartaron para Dios, para seguirle, se santificaron. ¿De qué manera entonces vivimos nosotros esta santidad? ¿Será que muchas veces nos falta tener un concepto claro de Dios? Cuando nosotros vemos esto, vemos que los testigos vivieron momentos de incertidumbre. Estos mártires del Señor no sabían muy bien lo que venía, pero sabían al Dios que tenían y al Dios al quien ellos habían creído.
Hermanos, nosotros debemos creer al Dios Todopoderoso y saber quién es nuestro Dios. Entonces, hermanos, primer punto, letra A dice, siguiendo el ejemplo de estos testigos, nosotros podemos perseverar en santidad. La letra B nos dice en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, como veíamos recientemente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El segundo punto tiene que ver con que el autor del Hebreo les dice que para avanzar en esta carrera deben despojarse de lo que les impide avanzar. Esa palabra despojar es una palabra que significa poner lejos, separar, alejar, poner en la cárcel. El autor le está diciendo que ellos deben encerrar y dejar muy lejos, que no pueda volver este peso y este pecado que les asedia. Esta misma palabra despojar se utiliza en otros versículos bíblicos. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Ahí la palabra desechar es la misma palabra que se utiliza en despojar el peso y el pecado en Hebreos capítulo 12. Otro versículo que utiliza esta palabra despojar, y para que nosotros también la comprendamos en contexto, es la que dice Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, dejar en la cárcel este pecado, dejarlo fuera, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Lo que quiere decir acá el autor de los Hebreos es que deben alejar y despojar el peso del pecado. Colosenses 3:8 también utiliza esta palabra. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Hermanos, para correr esta carrera, esta maratón, nosotros no podemos correrla con el pecado y con el peso del pecado. Ahí mismo el autor de los Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y del pecado. La palabra peso tiene que ver con una carga, con un estorbo que te impide correr esta maratón, esta carrera de manera correcta. El pecado es ese pecado que nos asedia y que constantemente nos está haciendo detenernos en este avance como cristianos. Y hay dos cosas que nosotros debemos comprender, hermanos. Este peso del pecado que nosotros tenemos lo cargó Jesucristo en el madero de la cruz. Por lo tanto, nuestra posición en Cristo es que nosotros somos santos. El autor de los Hebreos también les hace este énfasis y les dice, deben perseverar en la santidad, y perseverar no significa solamente que nosotros hagamos cosas o dejemos de hacer cosas que agraden a Dios, sino tiene que ver también con saber quiénes somos en Cristo. Nosotros somos santos hijos del Señor. Por lo tanto, cuando nosotros vemos nuestra posición en Cristo, nosotros debemos tener claro que Dios nos mira a través de Cristo como santos, pero también tenemos una vida en que nosotros debemos agradar y santificarnos progresivamente día a día. De gloria en gloria el Señor nos transforma y nos cambia. Esa santidad nosotros somos parte en eso. Debemos vivir vidas santas dejando este peso del pecado que nos asedia. Es importante y relevante cuando uno ve la palabra asedio, porque un asedio es una estrategia que se utiliza en las guerras, es una estrategia bélica que consiste en un bloqueo prolongado de una fortaleza. Por ejemplo, en una ciudad amurallada o en un castillo, no dejan que las personas salgan ni que puedan entrar, es decir, tienen todo el entorno cubierto, con el objetivo final de asaltar la fortaleza cuando ésta se debilite, ya sea por el bloqueo de abastecimiento alimenticio, es decir, no dejan entrar alimentos que puede llevar, por ejemplo, a la ciudad a tener una hambruna y a rendirse, o también puede ser mediante la fuerza derribando esas murallas a través de maquinarias, cavando túneles o logrando infiltrarse. ¿Recuerdan el caballo de Troya cuando se infiltran y asedian a la ciudad?
Cuando habla acá el escritor de los Hebreos del pecado que asedia, el pecado no es algo que solamente funciona a veces o que en ciertas ocasiones el pecado te tienta, sino que el pecado es algo constante que está en nuestras vidas, que nos asedia e impide que nosotros podamos crecer en el Señor y llevar vidas que le agraden. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos acá es la siguiente: ¿el pecado está siendo un peso para el avance de tu carrera cristiana? ¿El pecado está siendo un peso para tu avance en la carrera cristiana? El autor de los Hebreos les dice: ustedes deben despojarse de este peso del pecado que los asedia. Hermanos, nosotros en nuestra vida debemos comprender que un cristiano genuino, un cristiano regenerado, no persevera en el pecado, sino que el pecado no es algo que sea una constante en la vida del cristiano. Y esta lucha, hermanos, no la damos bajo nuestras propias fuerzas porque tenemos un cuerpo de pecado. Esta lucha nosotros la vencemos en el Señor Jesucristo, sabiendo nuestra posición y sabiendo lo que nosotros debemos hacer, andar en santidad. Entonces, despojémonos de todo lo que nos impide avanzar. Y un tercer punto, o la letra C del punto 1, tiene que ver con lo siguiente que nos dice acá el autor de los Hebreos: y corramos con paciencia la carrera que tenemos la carrera que tenemos por delante. Hermanos, correr con paciencia tiene que ver con perseverar, con persistir, con tener una esperanza. Esta palabra paciencia es la misma palabra que se utiliza en Lucas capítulo 8, versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, con paciencia. ¿Recuerdan la historia de Lucas 8:15? ¿Cierto? Que el fruto da cuando cae en buena tierra. Hermanos, una característica del cristiano verdadero es que da fruto. Y este fruto tiene que ver con dar fruto en santidad delante del Señor. Esta misma palabra, paciencia, se utiliza en Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermano, esta tribulación momentánea que están viviendo los hermanos va a producir paciencia. Y sabiendo, dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y esa paciencia nos da la esperanza en el Señor. Por lo tanto, las pruebas, hermanos, que estamos viviendo y que estás pasando en este tiempo, ¿están generando paciencia y paz en ti? La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba da esperanza. Esto está correlacionado. El autor de los Hebreos les dice: están pasando momentos difíciles, momentos complejos. Ustedes deben vivir y perseverar en la santidad, siguiendo el ejemplo de esta gran nube de testigos, despojándose del pecado y del peso que nos asedia y teniendo paciencia. Hermanos, nosotros estamos teniendo paciencia, nos estamos despojando de ese peso del pecado, estamos viviendo en santidad. En este tiempo que ha sido difícil para todos, el Señor nos hace un llamado en este día domingo a que perseveremos en la santidad, porque nosotros como cristianos tenemos un llamado a la perseverancia, y a la perseverancia no para salvación, sino para vivir en santidad delante del Señor. Y el segundo punto que vamos a ver, hermanos, tiene que ver con un llamado a perseverar en Cristo. Veíamos el primer punto, un llamado a perseverar en la santidad. El segundo es un llamado a perseverar en Cristo. El versículo 2 y el versículo 3 nos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, cuando vemos el ejemplo de Cristo,
podemos ver que Él sufrió y Él perseveró. El autor de los Hebreos hace un llamado y coloca el ejemplo de Cristo para que ellos puedan comprender que nuestro Dios Todopoderoso también sufrió este tipo de aflicciones. Y este llamado a perseverar en Cristo tiene que ver con ver su sacrificio. Dice el versículo 2, puesto los ojos en Jesús. Viene de la palabra griega aforao, que es mirar fijamente, no perder la mirada, no perder el enfoque en Cristo Jesús. Hermanos, el Señor nos está diciendo en este día a que no perdamos el enfoque ni la mirada en Cristo. Hermanos, que las tribulaciones, los momentos felices, los momentos que estamos viviendo como iglesia, no nos hagan perder el foco. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser debe estar enfocado en Cristo Jesús. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús. Fijemos nuestra mirada en Él, pongamos nuestra vista en las cosas de arriba. Él es el autor, Él es el consumador de la fe. Cristo es el que produce la fe. Él es el autor. La palabra autor tiene que ver con el dirigente, el jefe, el que produce, el que funda nuestra fe. ¿Tiene falta de fe, hermano? Cristo es el que produce la fe. Y si alguno tiene falta de sabiduría, de fe, ¿qué debe hacer? Debe pedirla al Señor. Hermano, yo te animo en este día a que tú puedas poner los ojos en Cristo. Los hebreos la estaban pasando mal y el autor de los Hebreos les dice, ustedes miren esta gran nube de testigos que tuvieron a través de la historia. Por si fuera poco, miren el sacrificio de Cristo. Nuestro galardón viene pronto. Pongamos la mirada en nuestro Salvador, hermanos. Debemos poner nuestra mirada en Cristo. Dice también ahí el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Hermanos, tenemos un gozo que está delante. El gozo de nuestro Salvador, del Señor Jesucristo, era hacer la voluntad del Padre. El motivo de nuestro gozo, de nuestra alegría, debe ser el que un día vamos a estar con nuestro Señor. Y allí no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no habrá pandemia, sino que estaremos para siempre con nuestro Dios, hermanos. ¿Vives la vida gozoso pensando en estas certezas, en estas convicciones que el Señor te da a través de su palabra? Hermano, nosotros debemos mirar hacia adelante, mirar la meta, mirar el gozo que tenemos por delante. Hermanos, hemos conocido cristianos que están constantemente recordando el pasado, viviendo de las glorias pasadas, cuando la palabra del Señor nos dice que debemos poner el gozo por delante. El autor de los Hebreos sabía lo que ellos estaban pasando y les dice, ustedes deben tener gozo y mirar hacia adelante. Ese debe ser su motivo de alegría, su motivo de gozo día a día. Por lo tanto, la pregunta que nos hacemos, hermanos, el día de hoy es, ¿en quién tienes puesto tus ojos? A veces tenemos puestos los ojos en el mundo, en la sociedad, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en las diferentes cosas que están pasando o en los bonos que vienen más adelante. Hermanos, nuestra fe, nuestra convicción, nuestra certeza debe estar en Cristo Jesús. ¿Quién es el autor de tu fe? La fe muchas veces, hermano, no está puesta en el Señor Jesús. Está en las circunstancias de nuestra vida. El autor de los Hebreos les dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. El contexto tiene que ver con eso. Hermanos, ¿en quién está puesta tu mirada? ¿Está puesta en Cristo? ¿Está puesta en la religión? ¿Está puesta solamente en una iglesia? Hermanos, nuestros ojos deben estar puestos en Cristo. Otra pregunta que nos podemos hacer acá, ¿el gozo depende de las circunstancias que estás viviendo? ¿Es Cristo la esperanza de su venida y el encuentro tu motivo de gozo diario? Hermanos,
alentémonos, exhortémonos. El autor de los Hebreos dice que Cristo tenía el gozo puesto en la meta que viene más adelante, el sacrificio, resurrección para adorar al Señor, para cumplir la voluntad del Padre. Nuestro gozo debe ser el mismo, cumplir la voluntad del Señor, saber que en un momento vamos a estar con Él y vivir la eternidad gozosos con Él. Por lo tanto, el autor de los Hebreos le hace un llamado a perseverar en Cristo, en su sacrificio, también en el gozo que tenemos por delante. Y por último, hermanos, les hace un llamado a considerar a nuestro Señor. Dice el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo está tu ánimo? Creo que durante estas jornadas que hemos vivido, durante este tiempo, nuestro ánimo de una u otra manera ha sido afectado. El Señor nos demanda y nos dice que debemos considerarle para que nuestro ánimo, ¿qué es lo que dice ahí? No desmaye. Al parecer, los hermanos de Hebreos estaban pasándola muy mal y algunos estaban dejando la carrera como cristianos. Por eso ahí en el capítulo 10, versículo 38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Al parecer muchos estaban dejando esta carrera y se estaban yendo por otros caminos. El autor de los Hebreos dice acá que debemos considerar a Cristo, al que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra considerar es importante que comprendamos cuál es el significado de esta. Es una palabra que es un imperativo, es un verbo, es un mandato. No es que yo tenga la opción de considerar, sino que es un imperativo el que yo siempre debo considerar. Y nos llama la atención cuando estudiamos esta palabra porque es un verbo griego que es un aoristo. Un aoristo es una implicancia o algo que pasó en el pasado que tiene una permanencia en el futuro. Es decir, es algo que permanece por la eternidad. Cuando nosotros vemos esta palabra, vemos que debemos considerar a Cristo, no es que lo debemos considerar en ciertas situaciones de nuestra vida, sino que debemos considerarle constantemente. Debemos considerarle siempre, cuidadosamente. También significa la palabra pensar en Él constantemente. Hermanos, ¿de qué está llena tu mente? ¿Tu mente está llena de Cristo? Los hebreos debían tener su mente llena de Cristo, considerándole constantemente para poder soportar las aflicciones y las pruebas que estaban pasando. Hermanos, muchas veces nuestro ánimo decae, muchas veces nuestro cuerpo, nuestra mente se cansa porque no estamos considerando a Cristo, porque nuestra mente no está constantemente pensando en el Señor Jesucristo. El autor de los Hebreos les dice que para que ellos puedan estar constantemente en su carrera cristiana deben pensar, deben llenarse de Cristo para vivir vidas victoriosas en el Señor. ¿Vivimos vidas victoriosas en Él? Muchas veces no, porque nuestra mente no está llena de la palabra del Señor, no está llena de Cristo. Por eso es importante, hermanos, las disciplinas que nosotros tenemos como cristianos. La lectura bíblica, el estudio de la palabra debe ser una constante en nuestra vida, debe permanecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habla de Cristo, habla del Evangelio, habla de su sacrificio. Y hermanos, cuando nosotros vemos a través de la palabra, vemos a Dios, vemos sus atributos, vemos cómo es el hombre, vemos a Cristo y la respuesta en obediencia que nosotros día a día debemos retribuirle, nos vamos a llenar del Señor. Otra disciplina cristiana que debe ser una constante en nosotros debe ser la oración. Hermanos, la oración nos genera paz. ¿Tienes falta de paz en tu vida? Es porque hay falta de oración, porque la paz la coloca la oración. Hermanos, estas disciplinas cristianas deben estar constantemente en nuestra vida. Hermanos, si tú no oras y si tú no lees la Biblia, afectas al cuerpo de Cristo.
porque somos un cuerpo, porque somos uno en el Señor. Hermano, yo te quiero animar a que tú puedas tener disciplinas cristianas y que puedas considerar al Señor en cada una de ellas para vivir vidas gozosas y no desmayar. Hermano, la vida cristiana es una vida llena de sufrimientos, pero gozosos. Gozosos porque tenemos a nuestro Padre, quien envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y nosotros podemos tener vida y vida en abundancia, para que nuestro ánimo, hermanos, no se canse. Por lo tanto, hermanos, nosotros somos llamados, o el cristiano tiene un llamado a la perseverancia, un llamado a perseverar en santidad, siguiendo el ejemplo de los testigos, despojándonos de lo que nos impide avanzar y también corriendo con paciencia. Y también el cristiano tiene un llamado a perseverar en Cristo, en su sacrificio, en el gozo que tenemos por delante, considerando a Cristo. ¿Qué implicancias tenía esto para los hebreos? Muchas, hermanos. Era importante que ellos comprendieran que debían poner los ojos en el Señor, que debían mirar el ejemplo de estos héroes de la fe y perseverar en santidad, perseverar en el Señor para no desmayar. Y hermanos, ¿qué implicancias tiene para nosotros? De la misma forma que era importante para estos hermanos de los hebreos, es importante para nosotros. Esto nos lleva a una meditación sobre la forma en que Dios nos disciplina y que disciplina a sus hijos. El desafío para nosotros es el de reconocer el significado y el propósito de las pruebas que estamos pasando, de los desafíos y de las disciplinas que Dios nos está dando en nuestras vidas y responder con confianza, con fe y con una sumisión voluntaria. Hermanos, nosotros debemos fortalecernos y debemos fortalecer a los débiles, a los exhaustos, y somos nosotros la iglesia llamados a alentarnos, a amonestarnos, a desafiarnos los unos a los otros. Si no lo haces tú, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Hermanos, debemos orar por nuestros hermanos que están teniendo necesidad, que la están pasando mal y que están viviendo en momentos de prueba, no para que la prueba se vaya, sino que debemos orar para que sean fortalecidos, para que puedan ver el gozo que hay en ellos. Hermano, y nosotros debemos ver el gozo que tenemos delante de nuestro Señor. Corramos esta carrera con paciencia. Seamos perseverantes en el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe, que el Señor nos fortalezca día a día a correr esta carrera. Porque nuestra vida es un llamado a poder adorarle, a vivir en santidad y también a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a nuestro Dios. Padre Santo, bendecimos tu nombre, agradecemos la oportunidad que podemos y tenemos de estudiar tu palabra. Gracias porque el escritor de Hebreos los alienta y les motiva para que puedan ver el ejemplo de esta nube de testigos, para que puedan vivir en santidad, correr esta carrera en santidad, viendo el sacrificio de Cristo con paciencia para no desmayar. Señor, en estos tiempos complejos, difíciles de pandemia, en momentos delicados que estamos viviendo como cristianos, ayúdanos a vivir vidas que te agraden, a vivir vidas que te glorifiquen. Señor, si hay alguno de mis hermanos que esté desmayando y viviendo tiempos difíciles, Señor, sé tú hablando a su vida, a su corazón, que el Espíritu Santo les guíe. Señor, ayúdanos a nosotros como iglesia a alentarnos, a exhortarnos, a restaurarnos, Señor. Los hermanos de los hebreos la estaban pasando mal. Tenían momentos de tribulación. Y el autor les dice que deben correr con gozo. Señor, ayúdanos día a día a saber que el gozo no depende de las circunstancias, sino que el gozo proviene de ti, de saber quién eres y de saber lo que tú has hecho en nuestras vidas. Nuestro cristianismo, nuestra vida, no se trata de hacer o dejar de hacer, sino se trata de vivir vidas en una identidad en ti y desde ahí empezar a vivir nuestra vida cristiana. Señor, te pido por mis hermanos que tú nos guíes para vivir vidas que te agraden, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de estudiar en línea. Gracias, Señor, te damos,
por la posibilidad que nos das de juntarnos, Señor, en estos tiempos de pandemia donde no podemos estar juntos, no podemos abrazarnos. Señor, cuán buena y cuán deliciosa es tu palabra para nuestra vida, Señor. Ayúdanos día a día a poder glorificarte en espíritu y en verdad. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que el Señor les guíe. Nos estamos animando, nos estamos juntando también en los grupos pequeños. Recuerde, durante la semana, aparte un tiempo para poder participar en el grupo pequeño. Es en el tiempo en donde hay contención, donde podemos contarnos lo mal que quizás nos fue en el día a día, quizá el problema que tuvimos con nuestro jefe o las circunstancias que estamos pasando. Nos contenemos en el grupo pequeño. Recordemos también estar orando constantemente por nuestros hermanos que están pasando necesidad. Nos juntamos también los días martes en el estudio de Romanos, los jóvenes el día sábado y el día domingo. Recuerden, desde octubre nos empezamos a juntar en el mismo horario, en directo, para que podamos compartir juntos como iglesia. Que el Señor les bendiga. Saludos desde Pirques, saludos de mi esposa Mari también, que el Señor les sea guiando y fortaleciendo en todo. Un abrazo grande. Chao.